Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miriam, por tomarnos la llamada. Ah, este es un símil, un émulo de lo que fue la estafa maestra con Rosario Robles, Miriam Castillo, lo que está aconteciendo en el Banco del Bienestar. Digamos que lo que está pasando en el Banco del Bienestar son varias cosas. En una parte, sí están contratando a un órgano de gobierno y a su vez, está subcontratando el servicio. Pero además la observación que nosotros encontramos, hecha no solamente por una auditoría externa, sino por el mismo órgano interno de control, lo que encontraron es que el Banco del Bienestar lleva varios años, al menos unos 5, incluido el primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador, Sí. en el que el banco paga por servicios que no ocupa, que no utiliza, digamos que no desquita de alguna manera. Estamos pagando por una red y por servicios de sistema que el banco en realidad no ocupa en su totalidad. Lo que encontramos es que había unas revisiones en el año 2019, en el primer año de gobierno. Digamos, cuando entra la nueva administración, lo que hace es una revisión completa de todo lo que se está gastando y cómo se están comprando ciertos productos cibernéticos. Sí. Y lo que encuentran las auditorías es que se está pagando a algunas empresas que no entregaron los trabajos, que tenían que entregar, por ejemplo, alguna aplicación o algunos programas que tuvieran algún funcionamiento, y lo que entregaron fueron hojas de Word, es decir, tendrían que haber entregado una aplicación que funcionara en un teléfono o algo así, y lo que entregaron fue en hojas de Word todo el código o todo lo que tenía que desarrollarse dentro de las máquinas. Como bien decías, Sí. en uno de los contratos, en 2019, se firmó, esto es uno de los grandes contratos con Infotec. Infotec es un órgano de gobierno que depende de CONACYT, al que le pagaron 120 millones de pesos para que elaboraran un programa con el que se puedan hacer transferencias, con el que el banco pueda seguir el rastro del dinero, con el que pueda abrir las cuentas de las personas, etcétera. Y lo que pasó es que contrataron a Infotec, pero Infotec prácticamente 2 o 3 días después lo que hace es contratar a otra empresa que se llama Fintequeando. Es una empresa que tiene 3 años de haberse creado, en donde los empleados, según el mismo perfil de la empresa en internet, dicen que son empleados jóvenes, etcétera. Y a ellos son a quienes les encargan el desarrollo de esto que se llama core bancario. Sin embargo, tanto la auditoría interna como gente especializada en términos de sistemas y de software, lo que aseguran es que para que una empresa tenga la experiencia suficiente, o para que un grupo de personas tengan una experiencia o un desarrollo completo de un core bancario, debieron de haber estado trabajando en él al menos 5 años. Entonces, lo que me dicen es que esta empresa era demasiado nueva para poder haber cumplido con los requerimientos o con los requisitos para poder funcionar de buena manera en el banco. No tienen la experiencia que se requiere en esa materia. Exactamente, no tienen la experiencia, y de alguna manera una empresa tan reciente pues tampoco se le puede fiscalizar tanto. Entonces fue una de las observaciones que hizo la auditoría interna y la empresa que revisó las finanzas del banco de manera externa, y también se vio que se estaban pagando por servicios que, digamos, le quedan grandes al banco. El Banco del Bienestar de pronto contrató un servicio que bien podría cubrir necesidades de un banco mucho más grande, de bancos, digamos, comerciales, pero en realidad Bansefi es un banco muy pequeño. Entonces se está pagando, digamos, extra por servicios que no se van a ocupar. No es como que tengan un plus o que se tenga un servicio muy de avanzada, sino que simplemente no hay manera de ocupar los servicios por los que se están pagando, y esta fue otra de las observaciones que hizo el órgano interno de control. El órgano interno de control del propio banco. A ver, me voy a regresar un poco, Miriam Castillo, para quienes nos están escuchando y nos están viendo. Tal vez algunas personas no sepan qué es el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar es lo que antaño se llamaba Bansefi, un banco del gobierno, un banco paraestatal, ¿es correcto? Así es un banco que, digamos, la función que tiene
es justamente dar servicio a las personas que no son objeto de otros bancos. Por ejemplo, sí, gente que está en comunidades alejadas, gente que no tiene comprobantes de ingresos de manera continua y, por ejemplo, lo que hacía o hace hasta ahora el Banco de Bienestar es abrir cuentas y dar tarjetas a la gente que recibe programas sociales, que finalmente de otro modo no tendrían un servicio bancario. Bien, entonces el Bansefi el Bansefi era un banco del Estado para atender a una población, un sector de la población que no cumple con los perfiles que normalmente la banca tradicional solicita o demanda y exige para abrir una cuenta. Esa era la función del Bansefi, entre otras. Y ahora con la nueva administración de la 4T cambian el nombre por el Banco del Bienestar, pero cuando llegan esta nueva administración detectan que hay contratos por ejemplo, refieres tú que se hizo un contrato con la Universidad Autónoma de Nuevo León por 893 millones de pesos y comienzan a investigar y se dan cuenta que existen contratos irregulares, información que entregan, dices, hasta en hojas de Word, o sea, una tomadura de pelo. Y que en ese momento la nueva administración de López Obrador, que está combatiendo la corrupción, debió de haber frenado a esas empresas o sencillamente exigirles que cumplieran y no volverlas a contratar. Y la investigación que realizas, Miriam Castillo, es que finalmente la corrupción que existía, la indolencia o los abusos se continúan en el año 2019, que es el año que tú investigaste. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Así es, estás en lo correcto, sí. Lo que encontramos fue que la administración, a pesar de que sí encontró irregularidades, no inició procesos para castigar a quienes habían entregado esos contratos. Hubo algunos contratos que ya no se renovaron, pero las auditorías también marcaban que ya no debían pagarse porque en ningún momento entregaron el servicio. Sin embargo, se les pagó a las empresas, no se les abrieron investigaciones y en términos reales, aunque se encontraron acciones de corrupción, no se ha castigado ninguna. No se ha castigado y volvieron a remasterizar el concepto de la estafa maestra cuando contratan a una empresa que a su vez esta empresa, dices, Infotec, que es una empresa del propio gobierno, la Infotec. ¿Dices? Sí, es una, digamos, una división de el CONACYT, ajá, del órgano que dirige la señora Bulia, y se supone que se dedica a desarrollar asuntos tecnológicos. Lo que me decían también es que Infotec se dedicaba a capacitar personal, pero no necesariamente a desarrollar tipos de software, que para eso se requiere cierta capacitación específica y por lo tanto algunos expertos dudan que pueda entregarse de manera correcta el servicio. Que a ellos les contratan por 120 millones de pesos y a su vez ellos van y subcontratan por 62 millones de pesos a la empresa que se llama ¿cómo? ¿Fintequé? Fintecheando es el nombre. Fintecheando. Es una empresa, te digo, que tiene 3 años de haberse creado. Y ellos están, y que no tienen la experiencia, y dirían en términos anglosajones, no tienen la expertise para poder desarrollar este tipo de trabajos. Están haciendo lo mismo finalmente, Miriam Castillo, esto que están haciendo es lo mismo. Ahora, dime, el Banco del Bienestar es el mismo que está construyendo que va a tener sus 2.500 sucursales para pagarle a los jóvenes construyendo el futuro, para las personas con discapacidad y todos estos programas sociales que está entregando la 4T. ¿Es el mismo banco que tiene estas pequeñas sucursales? Así es, se supone que es el banco que tendría que crear como dices, las 2.500 sucursales, los 2.500 cajeros y estas como pequeñas islas en las comunidades en donde se puede ir a cobrar los programas sociales y en teoría también tendrían abasto de leche y abasto de los programas de Diconsa que ahora está absorbiendo Segalmex. Como tú bien dices, en teoría es quien este crecimiento del banco, este contrato que se les entrega es para desarrollar un programa
en el que se pueda tener control del reparto de dinero en los cajeros y del reparto de diversos programas sociales que se hacen a través del Banco del Bienestar. Pero estas operaciones que realiza el banco, lo que nos dices en el reportaje es, voy a hacer, una comparación o una analogía, es como si compraras un autobús para mover a 44 personas cuando solamente vas a mover 14 y puedes comprar un Sprinter o un microbús, por ejemplo. O sea, supuestamente pagaron por una tecnología para operar millones de operaciones cuando en realidad están operando miles nada más y no llegan a esos millones. Compraron de más en esta tecnología. Así es, se está comprando, como bien dices, servicios que no se ocupan, como sí. Este ejemplo que tú dices, digamos, el contrato que se tiene podría aguantar hasta 125 millones de operaciones, digamos, es parte de lo que cubre el servicio que se está contratando, pero Bansefi nunca ha pasado de 50 millones de operaciones de las que se están comprando. El ejemplo que pones de el camión o el transporte es muy claro, es justamente eso, prácticamente se está pagando por un servicio que va a dejar asientos vacíos o que va a dejar transacciones que nunca van a ocuparse y la auditoría señala que los contratos podrían plantearse en otros términos con la empresa, pagar por servicios usados y evidentemente el monto del contrato disminuye muchísimo, o bien contratar una modalidad distinta de lo que se está pagando. Miriam Castillo, sé que no es materia de esta investigación, pero también fue público, se mencionó en los medios de comunicación que las 2.500 sucursales del Banco del Bienestar le habían contratado un software para la operación de estos cajeros a una empresa y que luego se lo quitaron y estaban buscando contratar o iba el ejército a desarrollar una tecnología, ya no se supo, ya no supieron explicar. ¿Tienes conocimiento de esto? Parte de estos servicios también se iban a aplicar a los cajeros porque las sucursales, las 2.500 sucursales no son más que simples cajeros, no son bancos en realidad. ¿Tienes conocimiento sobre ese software que también y ese servicio, esa tecnología que se iba a aplicar en los cajeros, que finalmente el presidente dijo en una conferencia que se había cancelado el contrato a la empresa? No, en específico ese funcionamiento y el desarrollo de los cajeros, como bien dices, estaba contratado o subcontratado a otra empresa. La operación era un poco independiente. Como bien dices, sí era parte del funcionamiento que se estaba contratando, pero en específico no incluye los servicios que se pagaron en estos contratos que estaban revisados por la auditoría. Sin embargo, lo que algunos expertos y en algunas secciones de las revisiones sí se anotó es que justamente debió de haberse contratado, digamos, en paquete el funcionamiento tanto de los cajeros como del sistema interno del banco. Porque dividirlo en tantas empresas, según lo que aseguraban algunas de las auditorías, es, digamos, poner en demasiadas manos la seguridad del banco y de los datos que maneja. Exactamente, es poner en demasiadas manos la información tan delicada que manejan. Miriam Castillo, estos resultados de la auditoría que realiza el órgano interno de control de Bansefi, cuando detectaron irregularidades, debieron de haberlo notificado a quién, a una junta de gobierno, de haberle notificado a la Irmeréndira Sandoval, que es la titular de la Secretaría de la Función. ¿En qué quedó? Simple y sencillamente detectan irregularidades, anormalidades y ahí se queda. Digamos, el órgano interno de control depende de manera directa de la Secretaría de la Función Pública. Ajá. Entonces, conforme se van, digamos, solucionando o no las observaciones que hace este órgano o esta revisión, tendrían que darse algún reporte a la Secretaría de la Función Pública. En caso de que encuentren elementos, tendrían que abrir alguna averiguación o alguna falta administrativa, digamos, de oficio. No tendrían que esperar a que sucediera alguna otra cosa. Sin embargo, nosotros hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya abierto algún tipo de investigación.
Y la otra auditoría, la que manda a hacer el Banco del Bienestar al inicio de la administración en 2019, sí, esos resultados tenían que presentarse ante el Consejo del Banco. Como tú bien sabes, los bancos normalmente se rigen o los gobierna un consejo en donde, sí, participan varios personajes. Los resultados de esta auditoría tenían que haberse presentado en el Consejo en el mes de julio de 2019. Sin embargo, por alguna razón que algunos de los consejeros no entendieron o no vieron como lógica, se suspendió esa entrega y se prometió que se iba a diferir hacia octubre de ese mismo año. Sin embargo, hasta ahora, al menos en las actas que son públicas, las actas de consejo, hasta ahora no se ha visto que se hayan presentado esos resultados. Pues hay una, ¿qué podemos decir? Una omisión, para decirlo de manera elegante, hay una omisión, pero pues una omisión es un delito también, porque obligados están a denunciar y hacer todas las observaciones pertinentes cuando lo que acusa el presidente es que hubo corrupción en el pasado, y estos actos de omisión pues es un acto presumiblemente también de corrupción. Pero bueno, creo que finalmente dice un dicho: lo que no has de querer en tu casa lo has de tener, y al parecer el presidente tiene los mismos niveles de corrupción y hay un nivel de tolerancia también hacia ella y no pasa nada. Pues al menos en este caso no hemos visto que haya algún tipo de consecuencia, y como dices bien, pues señalando irregularidades o faltas muy similares a las que se tenían anteriormente. Otra estafa maestra, nada más que ahora con colores de la 4T. En fin, Miriam, preguntarte, ¿van a auditar una vez cerrado el año del 2020? No auditar, van a revisar ustedes, van a investigar también el 2020. ¿Vas a darle continuidad a esta importante investigación que hiciste sobre el 2019, pero ahora hacia el 2020? Claro, en la medida de lo posible y en la medida en la que se pueda acceder a algunos datos, digamos, sí, la intención evidentemente es darle seguimiento y seguir dándole algún tipo de continuidad a estas observaciones y a los contratos, sobre todo, que ya se tienen firmados. Y como dice el dicho en vida, hermano, hay que decirlo cuando están las cosas cuando se están cometiendo, para evitarlas, ponerle la luz a donde están las sombras. Muchas gracias, Miriam Castillo, periodista investigadora de la Organización Mexicanos en contra de la Corrupción y la Impunidad, por habernos tomado la llamada. Mi felicitación por el trabajo realizado, el impecable trabajo, y estamos cumpliendo, ustedes y nosotros como medios de comunicación, haciendo público lo que está mal para que las autoridades lo corrijan. Muchas gracias, Miriam, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, estamos en contacto.